Entonces uno tiene que pasar por la decepción. Y esa es la pedagogía de la Biblia. Porque la Biblia nos cuenta algo maravilloso, y es que hubo un momento en la historia del pueblo de Dios que fue el momento del destierro. Y te quiero decir que el destierro a Babilonia, el destierro a Babilonia era algo absolutamente impensable. Dios en su piedad les mandó primero un gran predicador, un profeta heroico y veraz llamado Jeremías. Y si usted mira el libro del profeta Jeremías, que es de los más extensos de la Biblia, usted examina cómo fueron las primeras predicaciones de Jeremías, y Jeremías estaba llamando al pueblo a la conversión. Básicamente les decía: ustedes no pueden llevar su vida de porquería en porquería y de pecado en pecado y luego llegar a ofrecer unos sacrificios en el templo y creer que todo ya quedó arreglado. Ustedes no pueden hacer eso. En colombiano eso se dice: deje la idea de que el que peca y reza empata. Deje esa idea. Y él habla de las tres terribles injusticias, los tres horribles pecados que se estaban cometiendo. Injusticia social, una desigualdad espantosa que significaba un sufrimiento permanente para los más pobres. Luego, desorden sexual, especialmente a través de la prostitución, el convertir el cuerpo humano y sobre todo el cuerpo de la mujer en un juguete de entretenimiento. Así no es, dice Jeremías, así no es. Impresionante Jeremías. Y otro pecado, la falta de fe. O sea que Jeremías denuncia los pecados que tienen que ver en la relación con Dios, en la relación con el prójimo y en la relación con el propio cuerpo. Jeremías denunció eso. Le pusieron cuidado muy poco. Obedecieron la palabra del Señor casi nada. Más bien lo que hicieron fue atacar al mensajero del Señor. Entonces Jeremías cambió la predicación, y el cambio que dio fue mostrar: ustedes no se van a burlar de Dios. Como diría siglos después, unos 6 siglos después, el apóstol San Pablo: de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. Ustedes han querido sembrar rebeldía. Ustedes creen que a Dios se le puede engañar como se engañan unos a otros. Ustedes van a vivir las consecuencias de su pecado. Cuando Jeremías empieza a anunciar eso, se estaba expandiendo un reino que era el reino de los caldeos. El reino de los caldeos, con capital en la ciudad de Babilonia, se iba extendiendo, y ya había noticias cada vez más preocupantes de cómo crecía y crecía el reino de los caldeos, que tarde o temprano iba a llegar hasta la región de Judea y su capital, Jerusalén. En esas circunstancias surgió un falso profeta. Este tema es muy interesante. Si no me falla la memoria, ustedes corregirán. Esto se encuentra en el capítulo 18 del profeta Jeremías. Surgió un falso profeta, porque resulta que ya en una de las avanzadas del ejército caldeo, efectivamente llegó un general llamado Nabucodonosor, y Nabucodonosor logró entrar a Jerusalén y se robó el tesoro del templo. Arrasó con el tesoro del templo. ¿Qué era el tesoro del templo? Láminas de oro, objetos de plata, vasos sagrados. Se llevó todo lo que consideró valioso. La gente quedó muy perpleja, pero no hubo verdaderamente un movimiento de conversión. En esas circunstancias, y con el pueblo endurecido en su pecado y sordo frente a la predicación de Jeremías, apareció un falso profeta que dio una falsa esperanza. Atención a la falsa esperanza. La falsa esperanza, ¿en qué consistió? Que dijo este profeta, que se llamaba Ananías. La Biblia contiene 3 veces el nombre Ananías en 3 personajes totalmente distintos. Este es el Ananías del Antiguo Testamento, el del libro de Jeremías. Entonces este Ananías, falso profeta, le dijo a la gente: mire, dentro de 2 años o dentro de 1 año, dio así un plazo cortico, Dios va a romper el yugo de los caldeos. Porque claro, los judíos, ya era lo único que quedaba, la tribu de Judá. Los judíos se sentían oprimidos y sentían que les había caído un yugo pesadísimo con ese abuso, con esa agresión de los caldeos.
Entonces Ananías hizo toda una representación artística, se puso un yugo de madero sobre los hombros y salió a la plaza allá en Jerusalén y dijo: antes de 2 años Dios va a romper el yugo de los caldeos. Y quién sabe de qué madera era eso, porque lo rompió ahí delante de la gente. O sea, una escena, eso creo que llaman performance. Entonces hizo un performance impresionante con ese yugo. Jeremías, profeta de Dios, hombre santísimo, estaba ahí cuando Ananías hizo su tal promesa y la gente quedó contenta. La gente quedó contenta, la gente dijo: esto nos da esperanza. El tema de nuestro congreso, sintieron esperanza, como quien dice: ya sufrimos por poco, ya Dios viene a rescatarnos. Es que Dios no podía dejar que profanaran su propia casa. Dios no podía permitir que su templo fuera saqueado de esa manera tan absurda, tan brutal y tan agresiva. Todo el mundo quedó contento menos Jeremías. Jeremías tenía un olfato impresionante. Jeremías tenía su corazón completamente en sintonía con el corazón de Dios. Jeremías no era fácil de engañar, porque Jeremías era un hombre de Dios, porque Jeremías estaba realmente inmerso en los designios de Dios. Al otro día habló Jeremías en el mismo lugar y estaba de nuevo Ananías. Y le dijo: Ananías, tú has inducido al pueblo a una falsa esperanza, a una falsa confianza. No va a suceder lo que tú dijiste. Este año te mueres, Ananías. Este año te mueres. Y ese año se murió Ananías. Y la gente quedó aterrada. Pregunta importante: ¿por qué y cómo supo Jeremías que esa profecía de Ananías era falsa? ¿Por qué y cómo lo supo? El Espíritu Santo le reveló, pero descendamos a las palabras de Ananías. Te doy una pista. ¿Qué faltaba en la predicación de Ananías? Faltaban 2 cosas gravísimas. Faltaban 2 cosas gravísimas en la predicación de Ananías. O sea, que le anuncien a uno esperanza y que le digan: tranquilo, no te preocupes, everything will be okay, no te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, palmadita en la espalda, mira, todo va a estar bien, todo. ¿A quién no le gusta oír ese lenguaje? Pero ¿qué era lo que le faltaba a la predicación de Ananías? Sosténgase por favor y concéntrese en la predicación de Ananías. La predicación de Ananías fue: tengan confianza, Dios no va a dejar que esto llegue a más grave, Dios va a romper el yugo de los caldeos, antes de 2 años regresa el tesoro del templo. ¿Qué fue lo que le faltó a la predicación de Ananías? A ver, arrepentimiento, primera palabra. Toda persona que te anuncie tranquilidad, que te anuncie prosperidad, que te anuncie un futuro en paz y no habla de conversión y no habla de arrepentimiento, es un estafador. Esa es la primera palabra. Y esto vale para cualquier sacerdote, obispo o papa. El que no te hable de arrepentimiento, el que te deje tranquilo en tu pecado, el que te diga: no te preocupes, no es grave, no es tan grave, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, señor, como decía uno de mis abuelos, tranquilo viene de tranca. Hermanos, cuidado con la falsa tranquilidad. ¿Qué le faltó a Ananías? Le faltó predicar arrepentimiento. El que te dice: quédate tranquilo, eres adúltero, tranquilo, eso Dios lo entiende, quédate en tu adulterio, no pasa nada. Soy mujer, soy lesbiana, estoy viviendo con otra mujer, nos amamos, tranquilas. Lo importante es que haya respeto, que haya ternura. Procura, sí, eso sí, ser fiel. Tienes que ser fiel a tu pareja. Dios te hizo así, no te preocupes. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no. Dios tiene un plan para la sexualidad humana.
La sexualidad humana no es una caja de expresividad y afectividad y sensibilidad para que cada uno la utilice como quiera. Ese no es el camino. Que es incómodo predicar esto que acabo de decir, es incómodo predicarlo y no lo dudo, no dudo que es incómodo, pero es mi deber decirlo, así como es el deber de todo el que quiera servir al evangelio. Y el que te quiera dejar tranquilo en tu práctica homosexual o en tu práctica de adulterio o en tu consumo de sustancias o en tu vida de injusticia, porque hay mucha injusticia económica y social. El que te quiera dejar tranquilo en tu pecado, sea el pecado que sea, porque no hay pecado que tenga corona, es un estafador.